En el pequeño pueblo de Ashford, perdido entre las colinas de Virginia, la vida fluía suavemente y con calma. Allí todos se conocían, y la iglesia local de San Marcos, ubicada en el centro, no era solo un lugar de culto, sino el corazón de toda la comunidad. Era aquí donde los residentes de Ashford acudían para encontrar consuelo, compartir alegrías o simplemente escuchar las amables palabras del padre Daniel McKinnon, un sacerdote que había servido en el pueblo durante más de una década. El padre Daniel era un hombre al que se buscaba para pedir consejo, y sus palabras a menudo eran decisivas en asuntos tanto espirituales como mundanos. Sin embargo, su inquebrantable perspectiva sobre la vida y su creencia en su propia infalibilidad pronto se convertirían en el centro de un terrible escándalo que sacudiría a Ashford hasta sus cimientos. María Grayson, una mujer de 30 años con un corazón de oro, era una de las miembros más devotas de la iglesia. Todos la conocían, desde los niños para quienes organizaba clases dominicales, hasta los ancianos a quienes ayudaba en sus hogares. María era esa rara persona que siempre encontraba tiempo para los demás, olvidándose de sus propias necesidades. Su brillante sonrisa y sus amables ojos se habían convertido en un símbolo de bondad en este pequeño pueblo. Pero nadie podía imaginar qué sería en esta iglesia, entre paredes impregnadas de oraciones y esperanzas, donde ocurriría un evento que haría que todos dudaran de lo que sabían sobre la vida y la muerte, el bien y el mal. Un día, a comienzos de un frío octubre, María desapareció repentinamente. No se la vio ni en los servicios dominicales ni en el parque de la ciudad, donde solía pasear con los niños del vecindario. Las llamadas telefónicas no eran respondidas, y su casa parecía haber sido abandonada apresuradamente. Esto causó alarma entre los residentes, y en pocos días comenzó la búsqueda. Nadie esperaba que María fuera encontrada muerta, y mucho menos en el lugar más sagrado de la ciudad. Pero esto solo era el principio, el comienzo de una larga y dolorosa historia que revelaría los lados oscuros del alma humana y obligaría a la ciudad de Ashford a enfrentarse a una verdad de la que era imposible esconderse, incluso tras los muros de la iglesia. Todo comenzó con el cuerpo encontrado en una silenciosa y oscura sala parroquial, el cuerpo de María Grayson. Su muerte no solo fue una tragedia, fue un asesinato brutal, cometido con tal fría determinación que nadie podía creer que el hombre en quien confiaban sus secretos más profundos estaba detrás de ello. La investigación de este crimen estaba destinada a destruir la confianza y destrozar vidas. Pero hasta ese momento, antes de que todo se supiera, los residentes de Ashford aún creían que el mal no podía penetrar en su tranquila esquina. Sin embargo, con cada hora que pasaba, con cada nuevo descubrimiento de los detectives, se hacía evidente que el verdadero mal puede esconderse incluso en los corazones más rectos. Así comenzó una historia que sacudió a la ciudad hasta su núcleo, y pronto todos los residentes de Ashford se dieron cuenta de que nadie está a salvo de la oscuridad que se oculta tras la máscara de la santidad. Un frío viento de otoño soplaba por las calles de Ashford, arrancando las últimas hojas de los árboles. Parecía un día normal, un mercado bullicioso, niños jugando en el patio de la escuela y el sonido de las campanas resonando en los callejones vacíos. Pero algo no estaba bien. Había una tensión en el aire, sutil pero persistente, como si la propia naturaleza estuviera advirtiendo sobre un desastre inminente. En las primeras horas de la mañana, cuando la ciudad apenas despertaba, Lisa Carter llamó tímidamente a la puerta de la iglesia de San Marcos. Acudía, como todos los domingos, a ayudar al padre Daniel a preparar la iglesia para el servicio. Normalmente a esa hora, María ya estaba allí, cuidando las flores o arreglando las velas. Pero hoy, la iglesia recibió a Lisa con silencio. Un silencio extraño y apagado que se extendía por los bancos vacíos y atenuaba la luz en los vitrales. Lisa llamó a María. Su voz resonó por todo el salón vacío, pero no hubo respuesta. Al principio pensó que su amiga simplemente se había retrasado, pero una leve ansiedad comenzó a transformarse gradualmente en miedo. Su intuición le decía que algo no estaba bien.
Este sentimiento no la abandonó mientras caminaba por los oscuros pasillos de la iglesia, dirigiéndose hacia las habitaciones donde el sacerdote y los feligreses solían conversar. Fue allí, en una pequeña habitación cerrada a los feligreses, donde Lisa descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. La luz de la lámpara, apenas atravesando la puerta entreabierta, reveló una escena aterradora en medio de la oscuridad. En el suelo, entre libros y papeles esparcidos, yacía el cuerpo de María Grayson. Lisa no entendió inmediatamente lo que tenía frente a ella. Era demasiado inesperado, demasiado inimaginable. El cuerpo de María estaba mutilado más allá de lo reconocible, y lo primero que Lisa sintió no fue miedo, sino una inexplicable sensación de vacío, como si la realidad hubiera perdido repentinamente su sentido. Gritó, pero su grito se ahogó entre las paredes de la iglesia. El tiempo pareció detenerse. La idea de que su amiga estaba muerta no penetró de inmediato en su conciencia. En ese momento, Lisa no podía comprender cómo ni quién podría haber cometido tal atrocidad. El cuerpo de María estaba cubierto de marcas sangrientas y su rostro estaba tan desfigurado que solo se podía reconocer por su ropa y joyas. Pero este horror no fue lo único que sorprendió a Lisa. Detrás del cuerpo de María, un poco hacia un lado, en el suelo, yacía una cruz ensangrentada, un símbolo de que la iglesia, que siempre habían considerado un refugio, se había convertido ahora en un lugar de asesinato. Esto no fue solo un acto de violencia, era un mensaje oscuro y despiadado, arrojado al corazón mismo de la fe y la confianza. Pronto, la policía llegó al lugar. Sus pesados pasos resonaban por los pasillos mientras examinaban el cuerpo y la escena del crimen. Había más preguntas que respuestas. ¿Quién podría haber cometido un crimen tan brutal en un lugar que se suponía santo? ¿Y por qué María? Allison Harper, una detective conocida por su aguda inteligencia y profesionalismo, asumió el caso, sintiendo que sería uno de los más difíciles de su carrera. Allison notó inmediatamente algunas rarezas. En primer lugar, la escena del crimen parecía demasiado limpia, a pesar de su brutalidad. No había señales de lucha, lo cual era extraño dado el estado del cuerpo de María. Además, sus pertenencias personales estaban en su lugar, lo que descartaba la posibilidad de un robo. Todo indicaba que el asesino conocía a María y actuó con fría confianza. Mientras el equipo forense recogía pruebas, Allison comenzó a analizar posibles motivos. Este asesinato no parecía ser al azar. Al contrario, parecía cuidadosamente planeado y simbólico, como si el asesino quisiera enviar algún tipo de mensaje. ¿Pero qué exactamente quería decir? La ciudad quedó conmocionada con la noticia del brutal asesinato. Los residentes no podían creer que algo tan terrible pudiera suceder en su tranquilo rincón, donde la gente siempre dejaba las puertas sin llave y se saludaba con sonrisas. La iglesia, que siempre había sido un símbolo de luz y esperanza, ahora estaba cubierta por la sombra del miedo y la sospecha. Allison entendió que la verdad sería difícil de desenterrar. Este asesinato parecía ser solo el comienzo, el catalizador que sacaría a la luz los oscuros secretos escondidos detrás de la fachada de decencia y fe. Estaba lista para sumergirse en esta oscuridad y encontrar las respuestas a las preguntas que ahora atormentaban a todo Ashford. Con los primeros rayos del sol atravesando la densa cortina de nubes, Ashford despertó en una realidad completamente diferente. El asesinato de María Grayson fue un golpe que resonó en cada hogar y familia de la ciudad. Los rumores se esparcieron a la velocidad del rayo. Cada residente parecía saber más que su vecino y añadía su propia versión de los hechos. Sin embargo, en el centro de todas las habladurías y especulaciones, una pregunta prevalecía. ¿Quién podría haber cometido un crimen tan terrible? Mientras tanto, para los detectives Allison Harper y Mark Ridgway, esa mañana no fue diferente a cualquier otra, si no fuera por los terribles eventos del día anterior. Allison, apenas habiendo cerrado los ojos tras una noche en vela, ya estaba sentada en la oficina, revisando informes forenses, buscando cualquier detalle que pudiera arrojar luz sobre el caso. Mark,
aunque parecía calmado, sentía la tensión interna. En la ciudad donde ambos habían pasado más de un año, el asesinato era tan raro que cada caso se volvía especial, pero este era simplemente extraordinario. Lo primero que llamó la atención de Allison, al examinar los informes, fue la ausencia de signos de lucha, lo que significaba que María había confiado en su asesino o fue tomada por sorpresa. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue el estado del cuerpo. Las heridas infligidas indicaban que el crimen se había cometido con una crueldad particular. Los investigadores forenses descubrieron que el arma homicida, un cuchillo, fue dejada en la escena del crimen, lo cual era inusual, ya que la mayoría de los asesinos intentan deshacerse del arma para complicar la investigación. Pero este criminal parecía querer dejar un mensaje, y eso era lo que más inquietaba a Allison. Mark, por su parte, estaba recopilando información sobre María. Su vida, a primera vista, parecía impecable. Una familia amorosa, participación activa en la vida de la ciudad, devoción a la iglesia. Pero Mark sabía que, detrás de la fachada de perfección, a menudo se escondían secretos que podrían arrojar luz sobre los verdaderos motivos. Comenzó interrogando a sus familiares, amigos y conocidos, tratando de construir un retrato completo de su vida en sus últimos días. Muchos describieron a María como amable y solidaria, pero algunos insinuaron su creciente retraimiento y ansiedad, que parecía ocultar de todos. La primera interrogación de Mark lo llevó a Lisa Carter, la amiga de María que descubrió su cuerpo. Lisa estaba en estado de shock y aún no podía creer lo que había sucedido. Sin embargo, superando sus emociones, le contó a Mark que en las últimas semanas María se había vuelto más reservada, a menudo perdida en sus pensamientos, e incluso evitaba hablar de asuntos de la iglesia, que anteriormente había sido su tema favorito. Lisa notó que María comenzó a ir sola a la iglesia por las noches, cuando no había nadie, y algo la preocupaba, pero nunca compartió lo que era. Mientras tanto, Allison decidió centrarse en la propia escena del crimen. Entendió que la clave de la solución podría estar oculta en pequeños detalles que a primera vista podrían parecer insignificantes. El padre Daniel McKinnon se ofreció a ayudarla en la inspección, y aunque su ayuda fue ofrecida con las mejores intenciones, algo en su comportamiento parecía antinatural para Allison. El sacerdote estaba inusualmente tranquilo para un hombre que conocía personalmente a la mujer asesinada y vio su cuerpo en un estado tan terrible. Esto llamó la atención de Allison y decidió observarlo más de cerca. El padre Daniel era un hombre de carácter complejo. Era estricto pero justo, y aunque su fe era indudable, a veces había notas en sus sermones que alarmaban a algunos feligreses. Era un adherente riguroso de las normas religiosas, lo que a veces podía parecer intimidante. Allison decidió que valía la pena investigar su pasado para ver si había eventos en su vida que pudieran arrojar luz sobre la investigación actual. Entre los documentos que Allison estudió había muchos libros y registros de la iglesia, pero uno de ellos captó su atención: el diario que María llevaba. Este diario no solo era un registro de sus pensamientos, sino también un testimonio de sus experiencias en las últimas semanas antes de su muerte. Había notas sobre sus dudas, tormentos internos y temores. Una de las últimas entradas hablaba de un hombre en la oscuridad que la acechaba, incluso en la iglesia, y esto alarmó aún más a Allison. Mientras tanto, Mark descubrió que el sacerdote era la única persona que no había proporcionado una coartada clara para la noche del asesinato. Afirmó que estaba en la iglesia rezando, pero nadie podía confirmar sus palabras, lo que aumentó aún más las sospechas en su contra. Sin embargo, no había pruebas directas todavía. Allison y Mark comenzaron a darse cuenta de que la investigación apenas estaba comenzando y que había muchos secretos por descubrir. El momento clave fue la realización de que, detrás de la fachada de un tranquilo pueblo, había muchos esqueletos ocultos y que el asesinato de María podría ser solo la punta del iceberg. Cada paso, cada nueva pieza de evidencia, traía más preguntas, y aunque aún no había respuestas, los detectives estaban decididos
a llegar al fondo de la verdad. La mañana brumosa encontró a Ashford sumida en una ansiedad latente. El asesinato de Maria Grayson se convirtió en el tema principal de conversación en las calles, en las tiendas y hasta en los hogares. En un pueblo donde el sacerdote era el emblema de los principios morales y la guía espiritual, ahora comenzaban a surgir dudas. La gente susurraba que quizás había algo oscuro y terrible escondido tras la fachada de piedad del padre Daniel McKinnon. El comportamiento del sacerdote después del asesinato levantaba cada vez más preguntas. Incluso aquellos que anteriormente lo consideraban un líder firme y confiable comenzaron a notar cambios. Se volvió más retraído, evitaba la comunicación y parecía cada vez más perdido en sus propios pensamientos. Los detectives Alison Harper y Mark Ridgway comenzaron a estudiar detenidamente el pasado del sacerdote, sabiendo que detrás de cada máscara podría esconderse algo que explicara los eventos actuales. Investigaciones sobre su vida llevaron a descubrimientos sorprendentes. Daniel McKinnon nació y se crió en una familia religiosa estricta. Desde muy joven fue preparado para el servicio en la iglesia y educado en la obediencia inquebrantable a los cánones religiosos. Sus padres, personas de voluntad férrea y convicciones intransigentes, le inculcaron principios morales estrictos que guiaron su vida. Pero cuanto más profundizaban los detectives en su pasado, más detalles emergían que contradecían su imagen impecable. Mark encontró información de que Daniel había servido en otra diócesis durante varios años antes de terminar en Ashford. En esos años de servicio, no todo fue bien. Varios feligreses se quejaron de su excesiva severidad y métodos duros para educar a los niños en la escuela de la iglesia. Una de estas quejas incluso llevó a una investigación, pero el asunto fue silenciado y Daniel fue simplemente transferido a otra parroquia. Alison, por su parte, comenzó a estudiar su comportamiento en los últimos meses. Lo que captó su atención fue que varias personas que antes eran cercanas a Daniel comenzaron gradualmente a distanciarse de él. Habló con Amelia Ross, la secretaria de la iglesia, quien conocía mejor al sacerdote. Amelia era una devota servidora y siempre apoyaba al padre, pero recientemente había notado que él se había vuelto más reservado e irritable. Amelia también mencionó una conversación extraña que escuchó entre Daniel y María. Estas conversaciones, dijo, eran intensas, pero no pudo entender su esencia. Alison y Mark también notaron que Daniel fue la última persona en ver a María en la iglesia el día de su muerte. Afirmó que discutieron asuntos de la iglesia y que María parecía un poco preocupada, pero que esa fue el final de su conversación. Sin embargo, el testimonio de Daniel no coincidía con la línea temporal de los eventos. Varios testigos afirmaron haberlo visto salir de la iglesia mucho más tarde de lo que él afirmó. Alison comenzó a darse cuenta de que Daniel podría no ser quien decía ser. Su conexión con María resultó ser mucho más profunda que una simple relación entre sacerdote y feligresa. En el diario que Alison había encontrado anteriormente, había referencias a un hombre de negro que frecuentemente visitaba a María en la iglesia y trataba de convencerla de algo. Estas notas se volvieron cada vez más inquietantes a medida que se acercaba el día de su muerte. María escribió que se sentía atrapada y no sabía cómo salir de la situación. Sin embargo, hasta ese momento, no había pruebas directas de la culpabilidad del sacerdote. Su coartada, aunque dudosa, aún no podía ser refutada. Pero Alison y Mark sabían que debían investigar más a fondo. La pregunta no era solo quién mató a María, sino también por qué sucedió. ¿Qué sabía María que podría haber llevado al sacerdote o a alguien de su entorno a cometer un crimen tan terrible? Mientras tanto, los residentes de Ashford comenzaron a sospechar que el asunto podría ser más complicado de lo que pensaban. Cada vez más personas comenzaron a distanciarse de la iglesia, sintiendo que su fe había sido socavada. No era solo una crisis de fe, sino la realización de que el hombre en quien confiaban podría estar ocultando un horrible secreto. Las sospechas y los miedos comenzaron a corroer la calma de la ciudad, transformando lo que antes era un rincón tranquilo en un lugar donde cualquiera podría ser un sospechoso.
Allison y Mark decidieron centrarse en las pruebas para evitar cometer un error. Entendieron que podrían estar lidiando con una persona que ocultaba hábilmente sus verdaderas intenciones, pero sabían que la verdad siempre sale a la luz. Estaban decididos a descubrir qué había sucedido realmente en aquel fatídico día en que Maria Grayson fue asesinada. Conforme los detectives profundizaban en el caso, la atmósfera en Ashford se volvía cada vez más tensa. Cada día la ciudad, que antes era tranquila y amigable, parecía sumida en una niebla de sospechas y desconfianza. El asesinato de Maria Grayson y las sospechas sobre el padre Daniel McKinnon convirtieron a la comunidad en un lugar donde cualquiera podía convertirse en blanco de rumores. Las conversaciones comenzaban con preguntas inocentes, que rápidamente escalaban en discusiones acaloradas y finalmente en acusaciones. En una cafetería local, donde los residentes se reunían para discutir las últimas noticias, el tema del asesinato se había convertido en el centro de atención. Alguien recordó haber visto a María tarde en la noche cerca de la iglesia. Otros mencionaron cambios extraños en el comportamiento del padre Daniel. Todo parecía importante, incluso los detalles más pequeños, y todos se sentían con el deber de compartir cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el crimen. Uno de los temas más discutidos era la relación entre María y el sacerdote. Muchos sabían que María pasaba mucho tiempo en la iglesia, a menudo ayudando a organizar eventos, y que era cercana al padre Daniel. Pero ahora, tras su asesinato, esa cercanía comenzó a parecer sospechosa. La gente comenzó a preguntarse qué los conectaba realmente. ¿Era solo una conexión espiritual o había algo más? Amelia Ross, la secretaria de la iglesia, también fue arrastrada a este torbellino de rumores. Era la única que trabajaba codo a codo con el padre Daniel todos los días, y los aldeanos comenzaron a sospechar que ella podría saber algo, pero guardaba silencio. Algunos incluso sugirieron que podría estar involucrada en el asesinato, ya que siempre estaba cerca y conocía todos los asuntos internos de la parroquia. Allison y Mark, al darse cuenta de que los rumores no solo alimentaban el interés en el caso, sino que también complicaban la investigación, decidieron iniciar una serie de reuniones con los residentes locales. Su objetivo no era solo recopilar más información, sino también intentar calmar las tensiones en la comunidad. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que detener el flujo de chismes no sería fácil. En una de estas reuniones se encontraron con John Miller, un periodista local que había estado cubriendo activamente la investigación. Parecía saber todo sobre los movimientos de los detectives y compartía sus pensamientos con cualquiera que quisiera escuchar. John estaba convencido de que el asunto iba más allá de los celos o los problemas personales. Incluso sugirió que el asesinato podría estar relacionado con rituales oscuros o antiguos ritos que supuestamente el sacerdote realizaba en secreto. Aunque Allison era escéptica, se dio cuenta de que John podría tener información importante, especialmente si estaba hablando con personas que temían hablar directamente con la policía. Decidió tomar nota de algunas de sus suposiciones, aunque no las consideró como clave en ese momento. Mientras tanto, Mark se concentró en interrogar a los miembros de la parroquia. Notó que muchos de los que anteriormente apoyaban al padre Daniel ahora comenzaban a distanciarse de él. Algunos feligreses incluso admitieron que se sentían incómodos durante los últimos sermones, cuando el sacerdote hablaba sobre el pecado y la redención con una pasión casi amenazante. Estas palabras comenzaron a parecerles un presagio de algo terrible, y ahora no podían evitar sentir que había una amenaza oculta en sus palabras. Pero lo más sorprendente fue que algunos de los feligreses más devotos empezaron a dudar de su fe. No podían entender cómo la persona a quien confiaban sus almas podía estar involucrada en un crimen tan terrible. Estas dudas penetraron en sus corazones y comenzaron a destruir los cimientos sobre los que se basaba toda su vida. Al mismo tiempo, Lisa Carter, la amiga de María, que seguía siendo una de las pocas que aún creía en la inocencia del padre Daniel, se convirtió en el objeto de la condena de sus vecinos. Su fe en el sacerdote parecía absurda a los ojos de quienes ya lo habían condenado por el crimen, y Lisa,
comenzó a sentir el frío distanciamiento de aquellos a quienes consideraba amigos. Su apoyo al sacerdote empezó a parecer extraño, y esto solo incrementaba las sospechas en su contra. Allison y Mark sabían que la situación se estaba descontrolando. La tensión en la ciudad podría llevar a consecuencias impredecibles, y decidieron acelerar la investigación para evitar una mayor discordia en la comunidad. Comenzaron a revisar cada detalle, cada pieza de evidencia, aún más meticulosamente, tratando de encontrar algo que les ayudara a desvelar al verdadero asesino. Pero hasta el momento, las respuestas seguían siendo esquivas, y las sospechas se multiplicaban en las sombras de la tranquila ciudad. Los temores se agitaban y empezaban a emerger más misterios. Cada paso parecía acercarlos a una solución, pero también traía consigo nuevas preguntas. La investigación entró en una fase en la que cada nueva pieza de evidencia no solo no aclaraba el caso, sino que lo complicaba aún más. Allison y Mark sentían que estaban cada vez más cerca de algo importante, pero con cada paso se daban cuenta de que este caso era más complicado de lo que podían haber imaginado. Uno de los primeros problemas fue que los testimonios de los testigos comenzaron a diferir. Algunos residentes aseguraban haber visto a María y al padre Daniel juntos la noche anterior a su muerte, mientras que otros insistían en que el sacerdote ya había abandonado la iglesia cuando María llegó. Allison entendía que las personas podían equivocarse, pero el número de inconsistencias era preocupante. Mark decidió volver al principio de la investigación y revisar las pruebas recogidas en la escena del crimen. Notó algunos detalles que antes se habían pasado por alto. En particular, le llamó la atención las huellas dactilares encontradas en los cuchillos y en la cruz utilizada en el asesinato. Inicialmente, se asumió que todas las huellas pertenecían a María y al padre Daniel, pero tras una nueva revisión, se descubrió que también había huellas de otra persona. Estas huellas no coincidían con ninguno de los sospechosos conocidos, lo que significaba que podría haber otra persona en la escena del crimen. Este descubrimiento puso en duda la idea de que el sacerdote actuó solo y planteó la posibilidad de un cómplice, o incluso que otra persona fuera el verdadero asesino. Allison, mientras tanto, decidió revisar nuevamente la coartada del sacerdote. Se acercó a los feligreses que afirmaban haberlo visto el día del asesinato. Bajo presión, uno de los testigos, un anciano llamado Henry Wallace, finalmente admitió que en realidad no estaba seguro de haber visto al sacerdote esa noche. Su declaración inicial resultó ser el resultado de la presión de otros feligreses, quienes no querían creer en la posible culpabilidad del padre Daniel. Esta confesión debilitó aún más la posición del sacerdote. Sin embargo, las cosas se complicaron aún más cuando Mark encontró un diario perteneciente a María que previamente no se conocía. Este diario estaba escondido en un compartimento debajo de su cama, y su contenido era impactante. En él, María describía sus experiencias y temores relacionados con el padre Daniel. Escribió que él a menudo se le acercaba con propuestas que le parecían extrañas, incluso amenazantes. En una de sus últimas entradas, mencionaba que iba a contarle a alguien sobre estas propuestas, pero no especificaba de qué se trataban. Allison y Mark comenzaron a darse cuenta de que María podría haber estado guardando un secreto que la ponía en peligro, pero el diario también mencionaba a una tercera persona que, según María, sabía de sus planes y trataba de detenerla. Esto complicaba aún más la situación, ya que no estaba claro en quién confiaba María y quién podía ser su aliado o enemigo. Mientras tanto, la atención de los detectives se dirigió a los registros financieros de la iglesia, los cuales mostraban que grandes sumas de dinero habían estado fluyendo por las cuentas de la iglesia en los últimos meses, cuyo origen no estaba claro. El dinero se transfirió a la cuenta personal del sacerdote, pero su uso posterior no estaba documentado. Este descubrimiento hizo que los detectives consideraran posibles motivos relacionados no solo con relaciones personales, sino también con intereses financieros. Allison también descubrió que el padre Daniel había estado involucrado previamente en controversiales transacciones inmobiliarias que involucraban terrenos propiedad de la iglesia. Esto podría explicar el origen del dinero,
pero no respondía a la pregunta de cómo se relacionaba con el asesinato de María. Cada nueva pieza de evidencia solo aumentaba el número de preguntas. El caso se volvía cada vez más complicado, y Allison y Mark se dieron cuenta de que necesitaban encontrar una conexión entre estos hechos dispersos. Comenzaron a sospechar que detrás de todo esto podría haber algo mucho más grande que simples motivos personales o celos. Tal vez se trataba de una conspiración en la que varias personas estaban involucradas, cada una con su propio interés en la muerte de María. Mientras tanto, la ansiedad en la ciudad seguía creciendo. Las personas ya no sabían en quién confiar. Cada nuevo descubrimiento y cada nueva sospecha alimentaba el fuego del miedo. La comunidad, que alguna vez fue unida y amistosa, comenzó a fragmentarse en grupos, cada uno con sus propias teorías y sospechas. Allison y Mark sabían que el tiempo jugaba en su contra. Necesitaban encontrar respuestas lo más rápido posible antes de que la situación se saliera completamente de control. Pero cuanto más profundizaban en la investigación, más claro se volvía que este caso era mucho más complejo y peligroso de lo que habían imaginado. A medida que la investigación entraba en una fase crítica, Allison Harper y Mark Ridgway comenzaron a darse cuenta de que había secretos más oscuros y profundos detrás de la muerte de María Grayson de lo que inicialmente pensaron. Las pruebas que recolectaron indicaban que este crimen no era solo un acto de violencia, sino el resultado de múltiples motivos ulteriores e intrigas entrelazadas en las vidas de varias personas que, hasta ese momento, parecían intachables. El primer momento clave llegó cuando Allison se topó con una carpeta antigua de documentos relacionados con la iglesia de San Marcos. Entre muchos papeles que al principio parecían insignificantes, encontró varias cartas con fecha de hace más de 10 años, dirigidas al padre Daniel. Estas cartas estaban escritas por una mujer que mencionaba su error y el pecado inaceptable que habían cometido juntos. Allison se dio cuenta de que estas cartas podrían estar relacionadas con un evento ocurrido antes de que el padre Daniel fuera trasladado a Ashford. Mark, que estaba realizando una investigación paralela, descubrió otra pieza importante de evidencia, un acta de nacimiento oculta en los archivos del hospital que confirmaba que el padre Daniel tenía un hijo nacido fuera del matrimonio. Este hecho había sido cuidadosamente ocultado, pero una vez que salió a la luz, quedó claro que este secreto podría ser un fuerte motivo para el asesinato. Quizás María había descubierto este hecho, lo que la ponía en peligro. Mientras tanto, los informes financieros de la iglesia seguían revelando nuevos secretos. El dinero, que había sido transferido a las cuentas personales del padre Daniel, fue utilizado para financiar la construcción de una casa privada en otro estado. Esta casa, según se descubrió, pertenecía a la misma mujer que había escrito las cartas al sacerdote. Este descubrimiento revelaba que el padre Daniel había mantenido contacto con ella durante años y posiblemente había intentado ocultar su conexión con su hijo ilegítimo. Todo esto obligó a Allison y Mark a reconsiderar sus suposiciones iniciales. Ahora sospechaban que el asesinato de María podría ser parte de una conspiración más amplia. No solo el padre Daniel, sino también otras personas asociadas con la iglesia, podrían tener motivos para eliminar a María, quien podría haber descubierto estos secretos. Allison decidió hablar nuevamente con Amelia Ross, la secretaria de la iglesia. Ella era una de las pocas personas que podía conocer los secretos ocultos en los archivos de la iglesia. Durante el interrogatorio, Amelia admitió que desde hacía tiempo sospechaba que el padre Daniel tenía conexiones que ocultaba cuidadosamente. Sin embargo, había tenido miedo de hablar, ya que su propia posición dependía del sacerdote, y no quería perder su trabajo ni el respeto de la comunidad. Amelia también mencionó que en los últimos meses María había hecho muchas preguntas sobre las finanzas de la iglesia y a dónde se destinaba el dinero. Parecía saber o sospechar algo, pero no compartió sus pensamientos. Amelia recordó cómo, unos días antes de su muerte, María había ido a verla muy preocupada y le dijo que necesitaba hablar con el padre Daniel sobre algo importante, aunque no especificó qué era.
Otro detalle importante fue que Amelia había visto a un hombre desconocido salir de la iglesia el día que mataron a María. Estaba vestido de negro y parecía estar tratando de no llamar la atención. En ese momento, Amelia no le dio importancia, pero ahora este recuerdo comenzaba a parecerle extremadamente relevante. Allison y Mark comenzaron a sospechar que este hombre podría ser la tercera persona que María mencionaba en su diario. Decidieron revisar las cámaras de vigilancia alrededor de la iglesia para intentar identificarlo. En una de las grabaciones, lograron captar la silueta de un hombre entrando en la iglesia la noche del asesinato. Aunque su rostro estaba oculto, notaron que actuaba con mucho cuidado, como si supiera que podía ser observado. Allison y Mark comenzaron a pensar que este hombre podría ser un sicario o alguien que estaba cumpliendo órdenes del padre Daniel. Era posible que el sacerdote, temeroso de que sus secretos fueran revelados, decidiera quitar a María del camino, pero no quiso hacerlo con sus propias manos. Esta hipótesis explicaba muchas de las contradicciones en el caso, pero aún no había pruebas suficientes. Todo esto llevó a los detectives a interrogar nuevamente al padre Daniel. Sabían que estaba ocultando algo importante, pero no sabían cómo lograr que confesara. Planeaban usar las pruebas contradictorias y los nuevos descubrimientos para arrinconarlo y obligarlo a revelar la verdad. Mientras tanto, una nueva ola de rumores y especulaciones comenzó a circular por la ciudad. Los residentes de Ashford empezaban a darse cuenta de que el asesinato de María Grayson era solo la punta del iceberg y que su tranquilo pueblo ocultaba muchos más secretos de los que jamás habrían imaginado. La gente ya no se sentía segura y la desconfianza crecía cada día más. Allison y Mark sabían que tenían que actuar rápidamente. Tenían la sensación de que alguien más podría estar en peligro y que el asesino o su cómplice podrían volver a atacar si sentían que sus secretos estaban a punto de ser descubiertos. La investigación estaba llegando a su punto culminante y estaban dispuestos a hacer todo lo necesario para detener al asesino y proteger a quienes aún podrían estar en peligro. La investigación había llegado a un punto de ebullición. Allison Harper y Mark Ridgway sabían que tenían que dar un último empujón para atar todos los cabos sueltos y finalmente encontrar pruebas que llevaran a la detención del asesino. La atmósfera en la ciudad se volvía cada vez más tensa. Los rumores y los miedos habían penetrado cada rincón de Ashford. La gente tenía miedo de hablar, pero al mismo tiempo todos querían saber qué había pasado realmente aquella fatídica noche. Después de días y noches largos de análisis de pruebas y de interrogatorios, Allison y Mark volvieron a las preguntas clave que seguían sin respuesta. ¿Cuál era la verdadera relación entre María y el padre Daniel? ¿Quién era el misterioso hombre visto fuera de la iglesia la noche del asesinato? ¿Y qué sabía María que la convirtió en un objetivo? Siguiendo su intuición, Allison decidió revisar nuevamente las imágenes de las cámaras de seguridad. Logró encontrar una grabación que mostraba al misterioso desconocido reunido con el padre Daniel en la parte trasera de la iglesia, horas antes de que María fuera asesinada. Hablaron durante un largo rato, y aunque la grabación no tenía sonido, era evidente por sus gestos que la conversación era tensa. Este momento fue decisivo para Allison y Mark. Ahora sabían que el sacerdote no solo conocía a este hombre, sino que también podría haber sido cómplice de sus acciones. Mientras tanto, Mark trabajaba en los estados financieros y bancarios del padre Daniel. Llamaron su atención una serie de transacciones que involucraban grandes sumas de dinero que el sacerdote había transferido a una cuenta registrada a nombre de un tal Stephen Fletcher. El nombre no les resultaba familiar, pero después de una investigación, descubrieron que Fletcher era un detective privado de dudosa reputación, conocido por hacer trabajos sucios para quienes deseaban permanecer en las sombras. Allison se dio cuenta de que este Stephen Fletcher podría ser el mismo hombre que estaba en la iglesia la noche del asesinato. Todo apuntaba a que el padre Daniel lo había contratado para asustar a María y mantenerla en silencio. Los detectives sabían que ahora su tarea era encontrar a Fletcher y hacer que hablara. Comenzaron a investigar los posibles paraderos de Fletcher, y pronto sus esfuerzos dieron frutos. Fletcher,
fue localizado en un pequeño motel en las afueras de una ciudad cercana. Allison y Mark no perdieron tiempo y se dirigieron allí. Su objetivo era no solo detenerlo, sino también obligarlo a confesar su participación en el asesinato. Cuando llegaron al lugar, Fletcher intentó escapar, pero no logró huir de la persecución. Fue capturado y bajo la presión de las pruebas comenzó a hablar. Fletcher admitió que, en efecto, el padre Daniel lo había contratado para asustar a María y mantenerla callada. Sin embargo, las cosas se salieron de control cuando María, al darse cuenta de que su vida estaba en peligro, intentó escapar, y Fletcher la mató en un ataque de pánico. Fletcher también confesó que el sacerdote estaba convencido de que María había descubierto la existencia de su hijo ilegítimo y los negocios financieros ilegales en los que estaba involucrado, y que ella estaba a punto de revelar todo esto al público. Esto podría haber arruinado por completo la carrera y la reputación del padre Daniel, por lo que decidió tomar medidas extremas. Allison y Mark sabían que ahora tenían todo lo necesario para arrestar al padre Daniel. Inmediatamente regresaron a Ashford para cumplir con su deber. La detención se llevó a cabo sin incidentes. El sacerdote no ofreció resistencia, pero su rostro expresaba algo más que miedo. Era la realización de que el mundo que había construido cuidadosamente se había derrumbado. A medida que la noticia de su arresto se esparcía por la ciudad, Ashford fue invadida por una sensación de shock e incredulidad. Las personas que habían creído durante tanto tiempo en la santidad del padre Daniel ahora tenían que aceptar la amarga verdad. Muchos no podían creer que la persona en quien confiaron sus almas fuera capaz de tal atrocidad. Solo quedaba una parte importante por resolver: el juicio. El caso del padre Daniel McKinnon sería un evento que cambiaría la vida de la ciudad para siempre. Allison y Mark sabían que aún tenían mucho trabajo por delante, pero ahora sentían una sensación de cierre. Finalmente habían desenredado la compleja red de mentiras y traiciones que llevó al asesinato de María Grayson. El juicio del padre Daniel McKinnon dividió a Ashford en dos. Algunos residentes no podían creer en su culpabilidad hasta el final, mientras que otros sentían que finalmente se había hecho justicia. Pero independientemente de las opiniones, este proceso fue una prueba para todos, que cambió la vida de la ciudad para siempre. Las audiencias judiciales fueron tensas. Los fiscales presentaron una amplia cantidad de pruebas, incluyendo el testimonio de Stephen Fletcher, quien, a pesar de su propia implicación, se convirtió en un testigo clave para la acusación. Detalló cómo el padre Daniel había planeado el asesinato de María en un intento por ocultar sus pecados del pasado y evitar que salieran a la luz. Las pruebas de fraude financiero y la existencia de un hijo ilegítimo solo fortalecieron la acusación. Desde el principio del juicio, el padre Daniel mantuvo un sombrío silencio. Solo una vez, cuando su abogado intentó retratarlo como una víctima de las circunstancias, se levantó y dijo que estaba dispuesto a aceptar su destino. Esta confesión fue breve y seca, sin un rastro de remordimiento o arrepentimiento. Quizás entendía que su vida ya estaba arruinada y que más excusas no le servirían de nada. Después de semanas de audiencias, el jurado emitió su veredicto. El padre Daniel fue declarado culpable de todos los cargos. La sentencia fue severa: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este veredicto puso fin a una historia que conmocionó a toda la ciudad. Muchos residentes, especialmente aquellos que creían en la inocencia del sacerdote, quedaron atónitos. Pero la verdad resultó ser más fuerte que su fe. Allison Harper y Mark Ridgway, quienes trabajaron incansablemente para resolver el caso, finalmente pudieron respirar aliviados. Sin embargo, junto con el sentido de logro, también vino la realización de lo mucho que esta investigación los había afectado personalmente. Allison, que siempre se enorgullecía de ser objetiva y profesional, se dio cuenta de que a veces la verdad puede ser demasiado difícil de soportar. Mark, por su parte, se sintió profundamente conmovido por lo fácilmente que la confianza y la fe de las personas podían ser destruidas. El pueblo de Ashford también cambió después del juicio. La iglesia de San Marcos, que alguna vez fue el centro de la ciudad, quedó vacía y abandonada. Muchos feligreses
dejaron de asistir, y aquellos que permanecieron se sintieron traicionados y vacíos. La comunidad, que alguna vez fue unida, ahora estaba dividida entre quienes intentaban olvidar lo sucedido y quienes no podían desprenderse de los dolorosos recuerdos. Lisa Carter, la mejor amiga de María, también quedó profundamente afectada por el incidente. No pudo perdonarse por no haber visto el mal en el sacerdote, incluso cuando todo apuntaba a su culpabilidad. La pérdida de María y el colapso de la fe en la persona en la que confiaba se convirtieron en una carga demasiado pesada para ella. Lisa dejó Ashford unos meses después del juicio, intentando empezar una nueva vida lejos de las sombras de su pasado. Amelia Ross, la secretaria de la iglesia, permaneció en la ciudad, pero su vida también cambió para siempre. Su participación en la investigación y los eventos posteriores la convirtieron en una paria entre los feligreses restantes, quienes la veían como una de las responsables de la caída de su líder espiritual. Sin embargo, ella se sintió aliviada al saber que la verdad finalmente había salido a la luz, aunque le había costado mucho. John Miller, el periodista local que siguió el juicio desde el principio, escribió una serie de artículos sobre el caso, tratando de analizar todos los aspectos del mismo. Sus reportajes se volvieron populares, no solo en Ashford, sino también más allá de sus fronteras. En ellos, planteó preguntas sobre cómo las personas pueden cerrar los ojos ante la verdad cuando ésta contradice sus creencias. Era tiempo de cambio para Ashford. Un pueblo que antes se enorgullecía de ser tranquilo y religioso, ahora se enfrentaba a la necesidad de replantear sus valores. La gente empezó a reflexionar más sobre a quién elegían como líderes y en quién confiaban. El proceso de recuperación fue largo y difícil, pero poco a poco la ciudad empezó a sanar sus heridas. Para Allison y Mark, el caso fue una lección que nunca olvidarían. Continuaron con su trabajo, pero ahora abordaban cada nuevo caso con aún más cautela, sabiendo que detrás de cada mentira podía haber mucho más oculto de lo que parecía a simple vista. La historia de María Grayson, el padre Daniel McKinnon y el pueblo de Ashford había terminado, pero sus consecuencias se sentirían durante mucho tiempo. No solo la tragedia quedó en la memoria de la gente, sino también una lección importante, que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados y que la verdad, por amarga que sea, siempre debe ser encontrada y reconocida. ¿Interesados en más misterios de asesinatos de la vida real? Asegúrense de darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. ¿Qué sentencia le hubieseis puesto vosotros? Déjame un comentario y te leeré. Disfruten de la vida, porque solo hay una. Os quiere, el detective.